íbamos a estar muy poquitos en el día de hoy con tanto frío, pero gracias a Dios por el buen, lindo grupo que podemos juntarnos. Con la calefacción y sobre todo con el corazón bien calentito, eso es importante. Pero muy contentos, ¿verdad? Por tantas cosas buenas que el Señor está permitiendo, y la verdad que nos quedamos asombrados, ¿no? Como dice la Escritura, que Él nos da más de lo que pedimos o entendemos, y es así, ¿no? Es tan precioso, ¿no? Y bueno, estaba mirando qué compartir en la tarde de hoy con ustedes, hermanos, y la semana se hizo muy tensa, con muchas cosas que tenemos en la cabeza y no había manera de concentrarme. Y mi esposa me hizo la recomendación: ¿y por qué no cuentas tu testimonio, Manolo? Porque normalmente no lo contás, o sea, hay hermanos que a lo mejor no lo escucharon y tal. Y dije, pues sí, pues sería buena manera de comenzar el compartir en la tarde del domingo. Entonces, voy a contar primeramente mi testimonio, ¿no? Es muy largo, pero voy a tratar de contraerlo y hacerlo más llevadero, ¿no? Entonces, les comento que yo nací en una familia, soy español, nací en una familia española muy normal de los años 50. Yo nací en el 51 y mi familia bien católica, como era, ya digo, lo normal en una familia española de aquella época. Normalmente los republicanos o bien estaban escondiditos, bien escondidos, porque la guerra hacía muy poquito que había terminado, o bien habían huido a Francia o a México o a otros lugares. Entonces quedó España muy católica, muy conservadora, así, y mi familia pues era muy católica, ¿no? Entonces me crié dentro de lo que es un catolicismo muy comprometido. Mi familia eran de ir a misa, etcétera, etcétera. Me refiero a lo que es mi niñez y más adelante mi adolescencia, ¿verdad? Mi madre, yo recuerdo que ella se sentaba, yo era joven, y me acuerdo que se sentaba ahí en el sofá, y cuando ya había terminado sus labores, sus cosas, se pasaba rezando el rosario con su cadenita, sus cosas, y ahí estaba, ¿no? Pero era más o menos alrededor de los 15 años, justamente hubo como una especie de despertar. Hasta ahí yo había estado cumpliendo, y ya había hecho la primera comunión católica, que normalmente es a los 8 o 9 años por ahí. Y entonces a los 15 años aproximadamente, 15, 16, yo empecé a trabajar y estudiaba de noche. Entonces, de noche había un chico en el aula donde estudiábamos, que también trabajaban, era todos para los que trabajábamos en el día, y él nos invitó a unos que se llaman unos cursillos de cristiandad dentro del catolicismo. Entonces tuve oportunidad de ir, estar ahí. Era una semana entera de cursillos, y pues ahí te iban enseñando, y después tenías que tomar una resolución y con un compromiso. Entonces ahí mi vida empezó a comprometerse de una manera muy fuerte, muy radical con el catolicismo, ¿no? Estamos hablando de 16 años aproximadamente. Entonces fue una vida católica muy activa, muy activa. Estábamos en todos sitios. No sé ahora cómo estarán los cursillos de cristiandad, pero en aquel tiempo eran como una especie de punta de lanza del catolicismo, y eran como una especie de cuerpo de choque, y se iba a los lugares más difíciles,
ambientes más complicados y se rezaba mucho. Pasábamos noches enteras de rodillas, rezando con los brazos en cruz, rezando delante del sagrario, que le llaman en el catolicismo, o el lugar santísimo, que le llaman también, o donde está el cáliz con la hostia. Entonces ahí nos pasábamos de rodillas noches enteras, ¿no? Y íbamos a lugares más, no sé si conocen ustedes un lugar que hay allí por Valle Ordóñez que se llama el Cotolengo, del señor Orione o del padre Orione. Esos eran los lugares normales de visitación nuestra, eran lugares, visitábamos lugares donde habían monstruos, verdaderamente monstruos humanos, niños deformados, con la mente totalmente, bueno, quizás Graciela ha estudiado y sabe ese tipo de niños o de casos, ¿no?, mentales, verdaderamente monstruos, ¿no? Y ahí nos pasábamos semana y semana visitando, yendo para acá, nos juntábamos los fines de semana, me acuerdo en la calle Caspe y Consejo de Cientos, dos calles muy, muy céntricas de Barcelona, y ahí nos juntábamos 400, 500 jóvenes y cantábamos y tal. Era un movimiento muy alegre, muy, muy activo, y para un lado y para otro siempre, ¿no? Entonces ahí estuve prácticamente como hasta los 18, 19 años, a tal punto que llegué a un agotamiento físico, mental, y mi padre tuvo que aconsejarme, decirme: Manolo, salite de ese lugar porque vas a acabar loco. Y le hice caso y me fui apartando, pero seguía en el catolicismo y bien comprometido, ¿no? La cuestión es que cuando llegué a los 20 años, lo que hice fue meterme, fui buscando diferentes órdenes religiosas católicas para meterme en una de ellas, y al final encontré la franciscana, la de Francisco de Asís, encontré la que iba más con mi temperamento o mi idea de lo que sería servir a Dios, ¿no? Entonces, hasta esas fechas, yo tenía 20 años, pero cuando yo tenía 18, mi hermano Gabriel, con 15 años, le dieron el Evangelio a unos amigos y él creyó en el Señor Jesucristo. Y a raíz de ahí ellos me fueron invitando y me fueron persuadiendo, hablando, etcétera, a veces de manera muy... no está aquí Ernesto, ¿no? Se fue para adentro. Bueno, Ernesto tiene planes de hacer un campeonato de ajedrez este viernes, y él sabe que me encanta el ajedrez y me invitó ahí por el chat ese, ¿cómo se llama? Y como me encanta el ajedrez, los jóvenes de la iglesia venían a casa a hacerme, dijéramos, partida de ajedrez para ver quién ganaba y retarme. Entonces yo me quedaba muy, muy, muy entusiasmado, pero eran muy, muy vivos, ¿no? Mientras me tocaba a mí mover, ellos me hablaban del Señor, y por un lado y por otro eran muy, muy, muy sabios, ¿no? El grupo de jóvenes de esa iglesia de Barcelona. Eso mientras yo estaba comprometido con el catolicismo. Ellos estaban detrás mío. Cuando llegaron a los 20 años, yo me metí en el convento de la Orden de Francisco de Asís. Me fui de Barcelona, me fui a Valencia, que está como a 400 kilómetros. Ahí ya mi hermano por lo pronto se olvidó, dijo: ya con no se puede hacer nada. Una vez que se mete ahí, ya se perdió la esperanza de que yo un día me salvara, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios, después, llegado con los años, con un hermano de esa iglesia, después de años, cuando nos vimos una vez, él me dijo: Manolo, dice, ¿cómo me acuerdo de tu salvación, de todo el proceso? Dice, pero ¿sabe una cosa? Que la iglesia allá en Torrà, era la calle Torrà, nunca dejó de orar por ti. Entonces eso fue muy, muy importante, ¿no? Muy importante. Bueno, estaba en el convento. Después de estar ahí,
llevaba ya tiempo ahí, la idea era estudiar y ordenarme sacerdote dentro de esa orden, pero vino una citación del ejército, en aquel tiempo el tiempo de Francisco Franco como dictador, entonces todo el mundo estaba obligado a pasar por el ejército, ¿no? 1 año y medio. Entonces me citaron para ir al ejército, entonces el superior de la orden me habló y me dijo: Manolo, si querés podemos hablar, que tú quedes exento de ir al servicio militar. Hay una excepción por el concordato Vaticano-Franco. Había un concordato Iglesia-Estado y los seminaristas, etcétera, se podían librar, o frailes que les llegaba la edad, se podían librar de ir al ejército. Entonces yo lo pensé y le dije: no, me gustaría y ver lo que vive cada joven español, ¿no? Me gustaría ir allí al ejército. Entonces, con la idea de terminar y volver al convento. Entonces fui a la base, una base aérea en el sur de España, y cuando llevaba ya un tiempo allá en la base, hubo un momento en el cual tuve que plantearme el volver al convento. O sea, pensé seriamente. ¿Por qué? Pues porque yo veía a los compañeros, veía que estaban recibiendo cartas de sus novias y algunos de ellos estaban casados, incluso, sobre todo los gitanitos. Los gitanos ya iban casados allí, iban casados y con churumbeles, como dicen ellos. Churumbeles son niños, ¿no? Y ellos van muy rápido en la vida, ¿no? Entonces, pero yo los observaba y miraba y pensaba, llegué a pensar: si yo llego a volver a Valencia, llego a volver al convento, voy a tomar votos votos de célibe, etcétera, y entonces no voy a saber nunca lo que es una esposa, una familia, hijos, etcétera, ¿no? Fue algo muy serio y lo rumié, porque allí en el ejército da tiempo para todo. Los primeros meses son de entrenamiento y de movimiento y estás muy ocupado, pero después vienen tiempos ya tranquilos en los que haces tu trabajo dentro de la base. A mí me tocó estar con el teniente juez y terminas tu trabajo, ya todo el resto del tiempo es beber, fumar y pensar y cada uno en su mundo, ¿no? Entonces yo ahí pensaba. Y bueno, y al final pues escribí, les dije: no, pero he decidido no volver al convento. Yo tenía ahí en ese momento como 23 años y bueno, quedó así la cosa. Me escribieron una carta, solamente una, el consejero espiritual, el que me trataba a mí, el que estaba conmigo todo el tiempo, y era una carta solamente con una hoja dentro, y yo la abrí y ponía Judas con letras grandotas, ¿no? Ponía Judas, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Al final, pues, yo sentí, ¿no?, que no me entendieron, pero lo tomé como algo, como que se enojaron, se ofendieron, o lo que sea, o quizás tenían esperanza de que yo llegara al sacerdocio y tal, ¿no? Cuando terminó el servicio militar, yo tenía, no llegaba todavía 24 años, finales de los 23 años, volví a Barcelona. Cuando llegué a Barcelona no tenía, al haber dejado ya el convento, caí como en una especie de vacío, no tenía ni idea para dónde tirar, no quería tampoco estar en casa y quería vivir mi vida independiente, así que me fui para el norte de España, en el Pirineo. Ahí estuve trabajando, pero mi vida empezó a dar vueltas y me encerré en mí mismo y me dediqué a leer, y ahí pasaba leer y fumar, porque fumaba como un carretero. Leer y fumar, y mis paseos, pero mi vida nomás, ¿no? Me acuerdo que mi hermano, cuando me fui para el norte, mi hermano me regaló una Biblia y yo me la llevé en la mochila, y ahí la tenía, la Biblia, en una taquilla que teníamos en mi trabajo. Yo me fui a un hotel a trabajar, entonces tenía la Biblia esa en
en el estante de donde ponía mis cosas. Y ahí estaba la Biblia, ni la leía ni nada, pero para mí era como un amuleto. Me gustaba tener la Biblia esa ahí, ¿no? Pero mi vida era un desastre. Cuando volví, después de un tiempo, volví para Barcelona otra vez. Al llegar a casa, yo con planes de otra vez ir para otro lado y independiente, ¿no? Pero mi padre me habló, me acuerdo, él fue una bendición en ese sentido en momentos claves de mi vida, ¿no? Y él me dijo: Manolo, tú ya eres mayor, ya sabes lo que tienes que hacer con tu vida y tal, pero ¿por qué no dejas de dar vueltas y tumbos por ahí? Ahora aquí, ahora allá, ahora, ¿por qué no te quedas en casa? Y mira de estabilizarte y tal, ¿no? Entonces le hice caso, me quedé y al mismo tiempo me salió un trabajo muy bueno en el Ministerio de Trabajo. Y cuando en ese tiempo en el que estaba con un buen trabajo, una plaza fija, es decir, no tenía por qué preocuparme, pero seguía con mi vida. Mis libros, lectura, mi tabaco, mis paseos, y para un lado y para otro. Y esa era mi vida. Esa era mi vida. No es más que centrado, como dice el corito, y fui mío, solo mío, pero no de Dios. Y esa era mi vida, ¿no? Sin norte, sin ningún sentido. Vacío por completo, ¿no? Trataba de buscar en la lectura, en los libros, algún sentido para mi vida, pero no había nada, ¿no? Mi hermano me seguía invitando. Una vez que volví a Barcelona, entonces tenían oportunidad otra vez de acercarse a mí y me invitaban. Y entonces yo normalmente les decía no quería. Siempre tenía algo que hacer, siempre tenía algún compromiso y nada que ver, eran mentiras. Me acuerdo una vez me dijo mi hermano: dale que vamos, que tiene algo. Y yo le dije: no, que tengo que ir. Y nada que ver. Después yo iba caminando por las calles de Barcelona y paseando y caminaba. Y yo mismo me decía: qué mentiroso eres, Manolo. Le dice que tienes a tu hermano que tienes un compromiso, pero lo único que quieres es caminar y caminar. Y lo que en definitiva era tratar de distraerme, de evadir la realidad de mi vida, donde estaba parado, la necesidad que tenía y el no querer escuchar. Pero ¿qué pasó? Que llegó un momento, un tiempo, trabajando ahí, en esa estabilidad de trabajo, de estar en casa, tal. Entonces, un hermanito de la iglesia, en estos momentos yo, si Dios quiere, cuando lleguemos a Barcelona, una de las primeras cosas que quiero hacer es ir a visitarlo. Él se llama Domingo y lo último que supe de él es que perdió esta mano de la cabeza, ¿no? Quedó como bloqueado y tuvieron que darle de baja laboral. Él ahora andará en los 60 y pico. ¿Cuántos tendrá ahora, Schumann? 65, por ahí andará. Pero le dieron de baja laboral, me enteré cuando estuvimos ahora en el 2016. Y me dio tanta pena, ¿no? Y ya nos veníamos y no tenía oportunidad y tenía que buscarlo, nadie sabía dónde vivía, ¿no? Pero ese chico Domingo, un hijo de Dios, precioso muchacho. Bueno, él me empezó a visitarme y a decirle: Manolo, vamos a caminar, vamos a pasear. Claro, eso a mí me encantaba. Era lo que hacía normalmente esos últimos tiempos, ¿no? Pero esta vez con él. Y entonces, mientras caminábamos, nos íbamos para allá, para acá, íbamos a una cafetería, tomamos un café, pero él me iba hablando del Señor. Y me iba hablando. Y un día estábamos en el centro de Barcelona y estábamos en las Ramblas mismo de Barcelona, un lugar muy, muy bonito, muy pintoresco. Y dijo: vamos a tomar un café, acá hay una plaza, la Plaza Real, vamos. Y nos sentamos y tomamos, era en el mes de agosto
y es encantador todo, ¿no? Un buen clima, todo bien. Y llegamos ahí a la placita y él había estado hablando de todo el camino. Y bueno, ¿dónde nos vamos? Vamos, aquí nos sentamos. Y bueno, fue sentarnos ahí y de una manera muy extraña. Vino un bichicome, que allá llamamos un vagabundo, vino todo desarrapado, con unas barbas tremendas, y vino así, yo lo vi que venía así, y se dio la vuelta así, y se vino para mí, y entonces me señaló, me dice, ¿tú eres cristiano? ¡Pah! Y me quedé así, miré a Domingo, y Domingo me hizo, tú sabrás. Y entonces yo dije, sí. Entonces el hombre se fue, dio media vuelta y se fue, ¿no? Y fue una cosa muy fuerte, muy chocante, ¿no? Algo que no me esperaba. Y después con el tiempo, alguien me decía, ¿quién sabe, Manolo? El Señor quizá lo llevó ahí para ponerte contra la pared y que te decidiera qué pasaba con tu vida, ¿no? Y fue muy, muy curioso. Después este muchacho me dejó y esa noche no podía dormir, estaba con mucho desasosiego. Y en la mañana, este domingo me llama y me dice, Manolo, esta tarde viene don Francisco, yo no lo conocía, pero me dijo, viene don Francisco Martín a dar el Evangelio, ¿te animás y vienes a escucharle? Entonces yo dije, sí, voy a ir. Y ya yo sentía como que algo estaba pasando ya en mi vida, no sé, algo raro, algo extraño, que yo no podía entender. Y fui. Y estuve toda la predicación que dio del Evangelio, estuve todo el tiempo agarrado del banco de adelante, que casi clavaba las uñas, y todo el mensaje era para mí, todo el mensaje me lo recibí como para mí, y a tal manera que llegó el final y el evangelista, este hermano, precioso hermano de la Verneda, de un barrio de Barcelona, en el mismo barrio donde estuve estudiando de noche. Y entonces hizo la invitación, ¿alguno quiere recibir a Cristo? ¿Alguno quiere creer en el Señor Jesucristo? Y entonces yo me paré y no podía aguantar. Me paré, entonces yo quiero. Y cuando los ancianos vinieron después, hablaron conmigo, me hicieron algunas preguntas. Ese domingo estaba Shumay ahí, ella fue testigo, alguien le dijo, Shumay, se salvó el hermano de Chano. Chano era mi hermano, ¿no? Se salvó el hermano de Chano, porque al pararme, pues se dieron cuenta, pues llevaban tiempo orando por mí, ¿no? Y ella no tenía ni idea de qué vas a ver, por eso. No me conocía de nada. Entonces, cuando salimos, yo no os exagero, hermano, pero sentía como que un peso se me había ido de arriba, ¿no? Mis pecados habían sido perdonados por el Señor, ¿no? Entonces, me acuerdo que estaba tan contento, tan feliz, que no cabía dentro de mí, ¿no? Y entonces la iglesia estaba en una calle, en un barrio de Barcelona que está en una montaña, se llama El Carmelo, y fui a mi casa bajando por la montaña, no tenía ni idea de por dónde iba, pero iba llorando y cantando y alegre, y era toda una mezcla, pero caminando hasta llegar a casa, ¿no? Mi hermano no había ido a esa reunión esa tarde, y alguien se había ido con la novia a otra congregación, y alguien le llamó, no sé cómo, porque no había celulares, no, pero alguien le comentó, seguramente a lo mejor a la casa de la novia o no sé cómo, la cuestión es que se enteró, le dijeron, Chano, tu hermano se ha convertido. Claro, no, que se va a convertir, no me creo eso ni en broma, ¿no? En España dicen ni harto vino. Y entonces cuando llegó a casa mi hermano, me acuerdo que pues yo con él, yo le hacía la vida imposible y me metía con él y me reía de él, y cuando cantaba yo le decía, cantaba corito y tal, entonces yo me metía con él y le decía que así no era, que era de otra manera, y para fastidiarle, ¿no? Pero cuando
Sí, desafinaba un poquito. Pero cuando llegó y entró en la casa y vi que era él, yo me fui corriendo a él y le abracé. Entonces ahí se quedó frío y ahí se dio cuenta de que algo estaba pasando, porque no era de abrazarle a él, ¿no? Entonces fue muy, muy hermoso, ¿no? Como el Señor me salvó, como Él hizo una obra preciosa. Yo no tengo ninguna pizca, ningún motivo de gloriarme, sino toda la gloria al Señor. Pues habiendo sido duro y rebelde y habiendo resistido tanto tiempo, ¿no?, al Evangelio, el Señor buscó la vía y el camino más, que seguro que Él pensó que sería lo más para lo que serviría para mi vida, y entonces Él tomó quizás a ese muchacho, Domingo, una persona enferma, dijéramos, de nacimiento. Él caminaba así, le había dado poliomielitis desde bien niño y prácticamente no de nacimiento, era bien niño. Y yo desde que lo conocí a Domingo desde que tenía prácticamente 7, 8 años, porque vivía en las calles donde vivimos nosotros en Barcelona. Yo me acuerdo de él de niño, y él andaba siempre así, jugaba así con esa pierna siempre, y andaba también con muletas cuando quería caminar más deprisa, lo que sea, ¿no? Y el Señor usó a ese muchacho, con su debilidad, con su flaqueza y tal, para llevarme a mí a creer en Él. Entonces, era así de grande y precioso nuestro Salvador. Entonces, cuando Shumay se vino para acá, para Uruguay, a estudiar, yo quedé allí 3 meses más, y cuando me bauticé ya estaba acá en Uruguay. Entonces, un 15 de mayo del 77, el Señor me salvó un 22 de agosto del 76, domingo. El mayo del año siguiente, el 15, me bautizaron, y el hermano que me llamó para el bautismo, después me bautizó otro anciano de la iglesia, una iglesia de hermanos libres. Uno de los ancianos leyó un texto en el Salmo 96, y yo les voy a leer, si quieren abrir ahí, pero Salmo 96, él me leyó este texto y esto lo guardé yo en mi corazón toda mi vida, ¿no? Y dice el Salmo 96, versículo 2, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Entonces yo lo tomé en mi vida, y después con el tiempo fue algo muy curioso, porque entendí que son las 3 áreas, las 3 cosas claves para cualquier creyente, para cualquier cristiano, y yo lo tomé para mi vida como algo también muy personal, ¿no? El hecho de que el cántico fuera algo a lo que yo le prestara mucha atención, el bendecir el nombre del Señor, alabarlo, el darle la gloria, la adoración, el amor, el cariño que Él se merece por su salvación. Y esa misma salvación, anunciarla a otros. Entonces, eso fue para mí como una especie de bosquejo, pero de vida, ¿no? Para yo poder llevarlo adelante, y en el que el Señor muy amablemente, muy generosamente Él ha querido que pudiera tomar parte de ello, ¿no? Cantando, alabando su nombre, orando, alabándole, adorándole, y por otro lado anunciando el Evangelio a otros, el Evangelio de salvación. Es precioso ver cómo Él puede hacer eso en cada una de nuestras vidas, ¿no? Nos salva, nos da el privilegio de poder ser sus hijos, de poder estar dentro de la familia de la fe, y al mismo tiempo poder tener el privilegio de llevar adelante cada una de estas áreas, como vemos en este salmo, ¿no? En el Salmo 107, precioso salmo, estoy meditando en él
en estos días. Salmo 107, de una manera preciosa, tenemos algo muy parecido, en lo que estamos viendo, ¿no? En el Salmo 96, pero el Salmo 107 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Entonces hay esas tres, podríamos decir, facetas u oportunidades de servir a Dios, de tenerle en cuenta en nuestras vidas, y una de ellas con el cántico. Gracias a Dios que hemos podido cantar, hemos podido tener participación, no solamente con mi esposa. El Señor me dio una esposa que compagina conmigo, que los dos nos entendemos en cuanto a la música, a no ser que algunos desafinen o algunos se adelante o diga algo que no corresponde. Entonces ahí viene el problemilla, pero lo normal es que nos entendemos. Hemos cantado prácticamente desde que nos conocimos, aún éramos solteros, aún estábamos ahí empezando. De hecho, entré en un coro por primera vez y yo todavía a ella no la conocía, pero ella ya estaba en el coro, que dirigía uno de los hermanos allá de la iglesia de Barcelona. Y después, como novios, como esposos, siempre hemos estado cantando a un lado, en otro, siempre. La música, el canto alrededor de nuestras vidas, ¿no? Formando parte de nuestro servicio al Señor. Y el Señor nos dio 5 hijos preciosos, 6, uno está con el Señor ya, pues no llegó ni siquiera a abrir los ojos en este mundo, pero los otros que sí llegaron a nacer, los 5 les encanta la música, los 5 cantan, los 5, algunos todavía medio gruñendo, pero lo hacen, ¿no? Y es una bendición tener a nuestros 5 hijos también involucrados, sí, en relación con el canto, con la música, ¿no? Entonces, qué bendición cuando estas cosas se van dando. Uno dice, uno planearía la vida, pero el Señor es el que va abriendo y el que va marcando nuestras vidas, ¿no? Es precioso como en el libro de Éxodo encontramos, creo que una vez lo estuvimos mirando, tratando ese tema, pero vamos a leerlo en el día de hoy, ¿no? En el libro de Éxodo, en el capítulo 15, encontramos la expresión que viene con el gozo y con la gana de alabar al Señor, etcétera, como consecuencia de la redención del pueblo, de la salvación del pueblo. Acababan de cruzar el Mar Rojo, pero en definitiva la salvación ya había sido efectuada en el mismo Egipto, pero después de haberlos sacado de allá y haberlos llevado hasta el Mar Rojo, y después de haberle abierto el Mar Rojo, pasando el pueblo en seco, llegaron a la otra orilla y viendo cómo el faraón, o sea, sus carros, su ejército es hundido ahí en aquel mar, y habiendo visto el poder de Dios y la salvación de Dios ahí, prorrumpen todos en un cántico. De hecho, es llamado el Cántico de Moisés y aparece hasta en el mismo Apocalipsis de este Cántico de Moisés, ¿no? Entonces, lo que encuentro acá en el versículo 2, leemos desde el principio, capítulo 15, pero dice: entonces, después de que fueron salvados, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y acá dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Entonces eso es tremendo, es
la consecuencia, es decir, el pueblo canta y prorrumpe en una alabanza tremenda para Dios, y dentro de todo lo que dicen aparecen estas palabras, pero palabras que se repiten 2 veces más en las Escrituras. La siguiente la encontramos en el Salmo 118. Y miren cómo dice, Salmo 118. Está el salmista hablando de todo lo que él ha pasado, de todo lo que él ha sufrido, etcétera, etcétera. Y termina el versículo 13, vamos al 13 y dice: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es ya Jehová, y Él me ha sido por salvación. Es decir, otra vez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, bienvenidos. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Y otra vez se repite, porque el salmista ha estado en una situación muy complicada, su vida corría peligro, etcétera, pero llega a este momento y clama en este salmo que es cantado, y clama y dice lo mismo que dice el cántico de Moisés en el libro del Éxodo. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Y luego más adelante lo encontramos otra vez en el capítulo 12 del libro del profeta Isaías. Miren conmigo, capítulo 12. Dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Otra vez. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir sencillamente de que el alma que ha experimentado la salvación de parte de Dios, el pueblo que ha experimentado esa salvación del Señor, pues lo que le queda, lo que le resta es, como fruto, es alabar al Señor, cantar al Señor y darle gracias por la salvación que le ha otorgado el Señor. Y es muy curioso, porque lo vemos en el libro de la ley, lo vemos en el libro de los profetas y lo vemos en el libro de los salmos o los escritos. Y me encanta verlas, no coincidencia, sino la armonía de la Escritura. Y ver cómo cuando el Señor Jesucristo se presenta a los discípulos, tanto a los discípulos de Maús como a los apóstoles allí en el cenáculo, en el aposento alto, y se les manifiesta una vez resucitado, Él les dice que era necesario que el Cristo padeciera, que pasara todas esas cosas, como estaba escrito de mí en la ley, en los salmos, en los profetas. Así, todas las Escrituras. De manera que esto es algo que nos llama poderosamente la atención, ¿no? El ver cómo el Señor ha querido dar ese testimonio y dejarnos esto por escrito, de que cuando un pueblo o un alma individual, personal, ha experimentado el poder de Dios, la salvación del Señor, entonces tiene necesariamente que venir un cántico, una alabanza, un adorar al Señor y un compartir en la misma salvación que el Señor nos ha dado por su bendita gracia. Por eso, meditando en el Salmo 107, llegamos a esa conclusión cuando el salmista dice: alabad a Jehová, alabadle porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y dice: díganlo los redimidos de Jehová, díganlo, compártanlo, díganselo a otros, lo que el Señor ha hecho en tu vida o en vuestra vida.
Díganlo los redimidos de Jehová. Aquel que nunca creyó en el Señor, aquel que nunca experimentó la liberación, la salvación, la redención del Señor. No puede, pobre, no puede. Es la cosa más triste ver a alguien que no puede volar, querer volar. A alguien que no puede nadar, querer nadar. Porque no es su espacio, no es su natural, no es. Y a una persona que nunca fue salvo y querer manifestarse, querer vivir como si, o manifestarse como si fuera un hijo de Dios y verle cómo lucha y cómo habla, como era mi caso en el tiempo de estar en el catolicismo. Queriendo hacer esto, queriendo hacer lo otro, moviéndome, rezando, de rodillas, parado, allá, para acá, visitando al cotolengo, todas esas cosas. ¿De qué servían? ¿Qué eran? Si nunca había sido redimido, nunca había experimentado la salvación. Pero qué diferente cuando uno ha conocido y se ha dado cuenta de que el Señor te ha perdonado, te ha librado de todos tus pecados. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Hay una referencia clarísima. El pueblo de Israel fue redimido, rescatado, redimido de una manera eficaz, porque no fue redimido el pueblo una vez que pasa el Mar Rojo. El pueblo de Israel ya fue redimido cuando en sus casas las familias hebreas mataron un cordero y derramaron la sangre del cordero y untaron con aquella sangre los postes, los dinteles de la casa. Y el pueblo ya fue tratado por Dios en la persona de sus primogénitos. De manera que cuando ellos cruzan el Mar Rojo y llegan a la otra orilla, eso es sencillamente la consecuencia de lo que el Señor ya hizo en Egipto con las vidas de su pueblo. La manifestación del poder de Dios, el ver cómo el Señor hizo esa obra preciosa, les salvó en Egipto, les llevó hasta allá y aún vieron cómo el enemigo fue hundido en las aguas del Mar Rojo. Díganlo los redimidos de Jehová, los que hemos sido perdonados, librados de nuestros pecados. Sería la cosa más triste y la cosa que no tendría ningún sentido, no tendría copete, como dice mi esposa. No tendría copete, nunca se entendí qué es eso de copete. Algún día me lo dirás. Llevo ya 42 años casado, pero siempre con el copete dichoso. Un día me dirás qué es el copete, pero bueno, no tiene sentido. Imagínense todo ese pueblo en la otra orilla del Mar Rojo y estar ahí todos y viendo cómo el ejército de Faraón es hundido en las aguas después de haber salido de un Egipto donde estuvieron 430 años esclavos de ese pueblo y quedar allá y estar allí con las ¿cómo le llaman esto? Las playeras. ¿Qué? ¿Nos vamos para allá? Venga, vamos para allá. Vamos a ver qué nos espera. Y todo así, porque la vida es bella, ¿no? Y todo así, sin ningún sentido, todo superficial. Por eso es que vemos los pasajes de la Escritura, vemos la reacción de ese pueblo, de todo lo que estaban viviendo, y vemos cómo cantan alborozados y cómo alaban al Señor y dicen, ¡oh, qué bueno! ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? ¿De dónde nos ha sacado? ¿De dónde nos ha salvado? ¿Qué hay con tu vida? ¿Qué hay con mi vida? ¿Dónde estamos parados? ¿Realmente entendemos la grandeza, apreciamos la grandeza de donde el Señor nos ha sacado? ¿De dónde nos ha librado? Yo os contaba mi testimonio anteriormente y lo he hecho muy resumido, y no puedo contar, no se puede compartir lo que es años de vivencia de una vida vacía,
sin sentido, sin norte, nada más que vivir el día nomás, amargura, egoísmo, porque es vivir para uno mismo nada más. Y ver cómo el Señor te perdona tus pecados, te pone delante de todo una perspectiva de gloria, de alabanza, de tantas cosas grandes, de ver que tienes un cielo esperándote, que tienes el Cristo bendito, que es tu amigo, que te acompaña, que te ha dado el Espíritu Santo, que mora en ti, y tantas cosas que vas aprendiendo, vas viendo, y es imposible, yo no puedo entender cómo podemos estar en la otra orilla ya, lejos de Egipto, y no alabar al Señor, no abrir la boca para darle la gloria, no orar, no compartir el Evangelio. No lo entiendo. Por eso es tan precioso cuando llegamos a estos versículos, a esta parte de donde el salmista habla y nos anima, nos invita a compartir. Bueno, acá lo estaba haciendo con el pueblo de Israel. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Díganlo, compártanlo, prediquen, enseñen, díganlo a los que están alrededor. Y realmente sería tan bueno para nuestras vidas, ¿verdad? Tan precioso, para que nosotros podamos ir teniéndolo en cuenta y practicándolo. Díganlo los redimidos de Jehová, aquellos que hemos salido de todo aquel mundo con de una manera milagrosa, por el poder de Dios, pues no ha sido por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, sino que ha sido por la pura y sola gracia del Señor. Justificado gratuitamente por medio de la gracia. Redimidos por la sangre preciosa del Señor. No con oro o plata o cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinada de antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos, ahora por amor a nosotros. Y nos ha dado la oportunidad, la bendición de, en un momento determinado de nuestras vidas, uno más tarde, otro más temprano, uno a una edad, otro a otra. Qué privilegio los hijos de los creyentes, qué privilegio mis hijos, de haber nacido en un lugar donde sus padres creyentes, qué privilegio de poder ir escuchando del Señor. Y el Señor me salvó con 25 años, y bien que resistí cuando me fueron hablando, pero nací en un lugar que no tenía nada que ver con el Señor en el sentido genuino, ¿no? Que Dios nos ayude, hermanos, a entender estas cosas, a apreciarlas. Y como veíamos en el Salmo 96, tener en cuenta esos tres aspectos de la salvación del Señor, ¿no? Cantar a Él, que el Señor sea nuestro propósito, el objeto de nuestro canto, sea el que tenemos ahí en la mira, que no haya otros tomando el lugar del Señor. Él debe ser el primero, que sea el tema de nuestros cánticos, de nuestra música. Él sea el tema, porque Él lo ha hecho todo para nosotros. Jehová es mi cántico, mi fortaleza. Y que podamos ser fieles, ¿no?, para compartir y hablar del Señor, como dice el Salmo 96, y anunciar de día en día su salvación. Que Dios nos ayude, hermanos. Yo deseo lo mejor para esta iglesia, deseo realmente lo mejor, pero una de las cosas que
que desearía y que por lo que oro es que detrás de este púlpito haya siempre hermanos predicando la palabra del Señor, que se vayan anunciando el Evangelio, que haya conversiones, que la iglesia crezca, que vaya adelante, ¿no? Y crezca en volumen y también en calidad, en madurez espiritual. Muy bien, pues que el Señor les bendiga mucho, hermanos. Quería compartir estas cosas hoy con vosotros y estaba realmente, ya digo, con una semana muy liada, pero a raíz del consejo de mi esposa, ¿por qué no compartes tu testimonio? Y pues lo voy a hacer. Y el Señor sea muy exaltado y glorificado realmente. El mismo que me salvó es el mismo que te ha salvado a ti y Él merece toda la honra y toda la gloria. Amén.